de vuelta conversando sobre el mercado de valores, los instrumentos de valores, las opciones de inversión que existen en la República Dominicana, cómo se ha desarrollado, qué tenemos hoy en día y hacia dónde vamos. En el segmento anterior, pues hablábamos básicamente de la operatividad del mercado, de que se accede a través de los puestos de bolsa, del mercado primario, del mercado secundario. Y en este segmento vamos a dedicarnos un poquito más al tema de las opciones de inversión, porque ahí entonces entran muchísimos otros jugadores que nosotros, digamos, pues no hemos puesto sobre la mesa. Los primeros jugadores para mí obviamente son los emisores que hoy en día, hablábamos ahorita, Banco Central, Hacienda y además algunos emisores privados, algunas empresas privadas que hoy en día emiten prácticamente o solamente deuda. O sea, hoy en día no se están emitiendo acciones en el mercado de valores como tal. ¿Okay? Regularmente se conoce la deuda como un instrumento de renta fija, en términos generales, porque es un instrumento que se sabe cuál va a ser su flujo de pago con una tasa de interés específica. Instrumentos de renta variable ya comenzamos a tener en República Dominicana y son esos instrumentos donde tú inviertes y tú sabes por el historial de inversión de ese instrumento más o menos cuánto te puede dejar, pero en sí muchas veces ese instrumento es una composición de muchos instrumentos y por ende te puede dejar diferentes, una renta diferente, es una renta variable en el tiempo. Hoy en día tenemos esos instrumentos aquí en República Dominicana principalmente a través de lo que conocemos como las sociedades administradoras de fondos de inversiones, que es posible que existan debido a que además de la ley de valores en República Dominicana, nosotros tenemos una ley del mercado hipotecario y fiduciario también, que da el marco para que puedan existir estas administradoras de fondos de inversión, pero además existen fiduciarias de oferta pública. Fiduciarias de oferta pública son entidades también que tienen un rol de buscar diferentes tipos de instrumentos, no necesariamente instrumentos financieros, al igual que las administradoras de fondos de inversión, sino instrumentos del sector real y llevar, o sea, y poner esto dentro de un instrumento financiero de manera que Jacqueline pueda invertir. Yo, antes de darle la palabra a ustedes dos, quiero aclarar un punto que para mí es muy interesante el mercado de valores. Cuando nosotros vamos al mercado bancario, sí, pues nosotros, lo que sucede en el mercado bancario es que cuando yo pongo dinero en una cuenta, yo diversifico mi inversión, porque ciertamente la institución financiera le está prestando con mi dinero a muchísima gente y en el fondo yo le estoy prestando a muchísimas personas con mi dinero con una estructura, digamos, que la decide el banco, porque el banco es el que asume el riesgo. El banco a mí me entrega a cambio un instrumento de renta fija, que es el certificado que tengo. Si yo quisiera invertir directamente en el sector de energía o en el sector salud, entonces es el mercado de valores el lugar ideal, porque ahí yo le digo a mi corredor, mira, yo voy a invertir en alguna emisión que emita el consorcio energético tal, que emita el hotel, tal hotel. Entonces ahí yo digo, no, yo quiero poner mi inversión aquí. Tengo la oportunidad, si estoy bien informado, de decir, no, mira, yo creo que en la economía le va a ir bien a los sectores construcción, energía y turismo. Y entonces yo quiero invertir de esta manera mi cartera. Entonces, lo bueno que te da el mercado de valores es que tú puedes elegir esta distribución. Las administradoras de fondos de inversión, para la gente que no está tan segura o no quiere hacer esa tarea, entonces lo que hace es que te dice, mira, yo te voy a tomar el rol de administrarte tu cartera en una administración diversificada y esta soy yo, y te presenta toda su estructura, su consejo, y obviamente que tú puedes hacerlo a través de ahí. Pero además, estas instituciones no solamente lo hacen con instrumentos financieros, sino que también lo hacen con otros instrumentos. A mí me gustaría que Juan un poco nos explicara cuáles son esas otras instituciones, esos otros instrumentos que hay disponibles hoy en día en ese mercado. Sí, o sea, el mercado de valores ofrece un amplio menú de inversiones. Tienes inversiones a largo plazo, inversiones a corto plazo, inversiones que vienen de las administradoras de fondos de inversión. De las administradoras de fondos de inversión, tú puedes desde simplemente hacer una especie de depósito en un fondo abierto, y ese fondo abierto a su vez, bueno, va a ser inversiones en instrumentos financieros. O sea, digamos que la administradora hace algo parecido a lo que hace el público, acercarse a los bancos y abrir certificados financieros. Lo único que al ser la administradora un concentrador de grandes volúmenes, entonces ella puede ir y abrir certificados con mayor ventaja y dar mayor rentabilidad por el dinero. Entonces la diferencia en dar dinero para una inversión financiera a través de un administrador es conseguir una mayor rentabilidad. Y creo que lo importante es eso, el mercado de valores. Hay gente que dice, bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué acercarme al mercado de valores? Pero lo primero que hay que establecer es que de entrada el mercado de valores ofrece mayor rentabilidad por las inversiones que la banca tradicional.
O sea, en el mercado de valores tú puedes conseguir tasas de interés mucho más atractivas. Eso es lo importante. Entonces, aparte de las administradoras de fondos de inversión, tú puedes invertir en fideicomisos de oferta pública, donde tú te haces socio de un negocio. O sea, un fideicomiso de oferta pública, la manera en la que opera naturalmente, ya hay dos colocados en el mercado. Ese fideicomiso integra dentro de su operación un negocio. En el caso de los dos que ya hay colocados en el mercado, estos fideicomisos compraron edificios que están rentados a diferentes empresas. O sea, son negocios de alquiler. Entonces, el fideicomiso entró ese edificio dentro de su operativa y emitió valores. Los que están emitidos creo que son a $1,000 la cuota. Entonces, cuando usted compra uno de esos, usted lo que o sea, está... tú con $1,000 puedes invertir en el mercado. Con $1,000 tú puedes invertir en el caso de estos fideicomisos de oferta pública, pero con $1,000 en el caso de otro tipo de valores. Con poco dinero se hace una inversión. Y la rentabilidad es más alta que la de la banca tradicional. Eso es bueno apuntarlo. ¿Por qué? Porque el mercado de valores es el que está llamado a ofrecerle al público inversiones con un poquito más de riesgo, un nivel mayor de riesgo, digamos. Entonces tú tienes aquí en el fideicomiso de oferta pública, por ejemplo, que no ofrece una tasa de interés fija, es variable. ¿Por qué es variable? Porque tú te estás haciendo socio de un negocio, en el caso de lo que ya hay colocado de alquiler. Si se desalquila un local, tú percibes menos rentabilidad. Si es tuyo. Claro, tú por tu inversión percibes menos rentabilidad. Pero así como tú inviertes en ese fideicomiso, si el edificio o el negocio que opera el fideicomiso gana valor, tú ganas valor en tu inversión también. O sea, las plusvalías de ese edificio tú también las percibes. Si es una empresa lo que está operando el fideicomiso y esa empresa tiene un mayor valor de mercado, tú también eres socio de eso. Entonces, digamos que ya el mercado empieza a diversificarse. Entonces, ¿qué tipo de instrumentos tenemos básicamente? Tenemos instrumentos de corto plazo, digamos, inversiones desde, lo más común es desde un mes, 30 días, 2 meses que son 60 días, 3 meses, 90 días. Inversiones de largo plazo, 5 años, 7 años, 9 años, 10 años. Esas inversiones de corto plazo regularmente son instrumentos derivados que construyen los puestos de bolsa. Que construyen los puestos de bolsa. Y bueno, y tú lo mencionabas ahorita en la parte del mercado OTC. El mercado OTC es muy importante porque ahí es que se transan esos instrumentos de diseño de los puestos de bolsa. Digamos para que nos entendamos, tú puedes comprar un traje general o tú puedes comprar un traje a la medida. El instrumento de corto plazo de inversión en los puestos de bolsa es muy parecido al certificado de inversión bancario. O sea, tú inviertes al plazo que tú decides. Puede ser 30 días, puede ser 60 días, puede ser 90 días. Y siempre tiene el respaldo, ojo, tiene el respaldo, en la mayoría de los casos, tiene el respaldo de un instrumento de un emisor. O sea, tú estás comprando, en el caso de una deuda de corto plazo, un instrumento del Banco Central. Lo único que el Banco Central emitió ese instrumento a 5 años. Para ti te interesa hacerlo solamente a 3 meses, entonces tú lo compras a 3 meses. Ahora, eso tiene un riesgo un poquito mayor que comprar directamente del Banco Central. Claro. Porque aquí, cuando tú le compras al puesto de bolsa un instrumento de corto plazo, ya tú estás más atado a la operativa del puesto de bolsa. Cuando tú compras el del Banco Central, ya tú estás atado al Banco Central, que Perfecto. Es el emisor. Y hablando, por ejemplo, en esos instrumentos de corto plazo, como tú dijiste, también tenemos esos instrumentos que son más de largo plazo, que son directamente estos instrumentos del Banco Central. Bonos del Banco Central, bonos del Ministerio de Hacienda, bonos emitidos por empresas del sector eléctrico, hay básicamente varios, bonos emitidos por empresas del sector financiero. O sea, los principales bancos del sistema financiero tienen bonos emitidos. Claro, lo utilizan como una fuente de financiamiento. Como una fuente de financiamiento, se llaman bonos de deuda subordinada. Algunos de ellos están accesibles para el público, otros son solamente para empresas o inversionistas ya más sofisticados. Y lo mismo, una preguntita, los mismos puestos de bolsa emiten bonos. Los mismos puestos de bolsa emiten bonos porque ellos también pueden ser inversionistas dentro del mercado. O sea, ellos pueden tomar posición y esa posición luego ofrecérsela a sus clientes o sacar instrumentos derivados alrededor de ahí. Claro. Y hay un aspecto importante que debemos destacar en todo esto de las inversiones. O sea, las inversiones tienen diferentes niveles de riesgo en un mismo puesto de bolsa. Entonces, que el público a veces se confunde y dice, ok, me acerqué a un puesto de bolsa de sobrada reputación, de que es parte de un grupo financiero importante, puede ser, y el público entiende que todas las inversiones que hay adentro tienen el mismo nivel de riesgo y no es así. No. Entonces, cuando un inversionista dice, ok, voy a colocar mi dinero en una emisión de un puesto de bolsa, debe evaluar el riesgo de ese puesto de bolsa. Ahora, cuando él dice,
a través de ese mismo puesto de bolsa yo voy a comprar un instrumento del Banco Central. Entonces Es el riesgo del Banco Central. debe de evaluar el riesgo del Banco Central. Entonces, ojo, no evalúes el riesgo de quien te está vendiendo el instrumento. O sea, no evalúes el riesgo del puesto de bolsa, evalúes el riesgo del emisor. Claro. Porque si tú a través de un puesto de bolsa del mejor grupo financiero para usted compra un instrumento de un emisor del sector eléctrico, usted está corriendo el riesgo del sector eléctrico. Entonces es bueno que la gente esté clara y se informe. Los puestos de bolsa tienen la responsabilidad y lo hacen de manera eficiente, entiendo yo, lo hacen de informar, de explicarle al público en qué tipo de riesgo se está metiendo, pero sobre todo también yo les recomiendo a las personas de que si van a depositar cantidades importantes de dinero y tienen alguna forma, algún amigo, alguien, algún asesor, que consulten, o sea, que consulten, reciban la información del puesto de bolsa, pero también que contrasten esa información. O sea, no se vayan tampoco ciegamente, traten de contrastar la información entre diferentes actores para que puedan tomar una buena decisión. Porque sí tiene sus riesgos, lo único que es un riesgo controlado. Es un riesgo controlado. Pero además de estas inversiones que son prácticamente locales, también los inversionistas tienen acceso a inversiones fuera de República Dominicana, que pues Francisco sabe mucho de este tema y me gustaría un poco, Francisco, que abordáramos un poquito este tema de estas inversiones que hoy se puede hacer fuera de República Dominicana y por qué, a quién le conviene ese tipo de cosas. Claro, es importante pensar en qué es lo que le conviene a cada persona o a cada grupo o en cada estructura de mercado. Porque hay personas, grupos financieros que tienen un tiempo para invertir que quizás sea limitado. O sea, una persona que puede ahorrar un dinero por un año y no va a utilizar ese dinero por un año, entonces se puede atar a un instrumento que tenga una duración de un año y puede tomar el riesgo por un año porque no va a necesitar ese dinero. Entonces lo importante es saber, es para qué es que está invirtiendo. Entonces yo eso creía, por eso cuando Juan estaba hablando principalmente de los fondos abiertos, que son aquellos que existen fondos que inclusive tú puedes depositarlo por días. O sea, tú vas y lo depositas tu capital por día. Estos son fondos que le dicen money market, que son principalmente de mercado de dinero, y tú lo depositas por días y te da una rentabilidad mucho más alta que tenerlo en una cuenta corriente en un banco. Y tú lo depositas por día y lo transfieres a tu cuenta ya cuando necesitas hacer el pago. Ejemplo, una tesorería de una empresa que quisiera hacer, ya tiene el dinero quizás de nómina y no va a necesitar ese dinero de nómina hasta el día de nómina. Puede quizá ganarse una rentabilidad por 6, 7 días, 5 días laborables y luego hacer el pago y ganar un rendimiento por eso mucho más alto que el que le pagaría la cuenta en el banco. ¿Y cómo esto se logra? Porque la gente entendería cómo eso funciona, cuál es el riesgo de eso. Bueno, esto se logra porque, como decía Juan también, estas administradoras de fondos de inversión pueden tomar mucho capital y poder ir a negociar mejores tasas ya con personas que tienen posibilidad de inversión a más largo plazo. Entonces ellos pueden invertir con personas que tienen más largo plazo, ganarse esos intereses y repartir esos intereses entre los inversionistas. Y por esa intermediación entonces ganar claramente alguna tasa. Las personas oyen valores y cosas y no entienden o quizás no asimilan que estos son empresas y las empresas toman prestado para hacer diferentes inversiones. Cuando lo ven en un mercado de dinero y cuando ven muchas empresas como puestos de bolsa y cosas, quizás se confunden y dicen, pero ¿cuál es la diferencia? Digo, no hay ninguna diferencia. O sea, un puesto de bolsa es un negocio que lo único que hace es transar entre un inversionista y otro inversionista y trata de ser un intermediario. Pero es para tener más negocio y para poder comprar más cosas para venderle a los otros inversionistas, puede entonces apalancarse o puede tomar prestado en sí para poder venderle a otros. Y eso es algo que nosotros es bueno. O sea, los bancos se apalancan, las empresas se apalancan, o sea, todo el mundo toma prestado para poder hacer algún tipo de inversión. Y eso genera mucho más beneficio para todos, porque genera rendimiento para más personas, principalmente para el que presta, que es el que compra algún valor o bono, y también genera beneficio para la empresa que pudo hacer el rendimiento, que pudo hacer la inversión. Y si esa empresa pudo hacer la inversión y tuvo rendimiento y pagó,
Eso quiere decir que hubo alguna ganancia de capital y además la empresa creció, lo cual quiere decir que pudieron comprar más instrumentos, o sea, pudieron comprar más cosas y por ende hubo un crecimiento de todo el sector. En cuanto a lo que pueden invertir las personas, entonces ya pasamos de lo local, donde hay principalmente instrumentos de deuda, y hay formas de invertir fuera, ya sea vía un fondo mutuo, se llaman fondos de inversión, igual. Es un fondo mutuo donde muchas personas invierten y le permiten a una persona o a un grupo que le administre su cartera. Y esa administración de cartera puede ser fuera del país. ¿Y por qué puede ser fuera del país y no dentro del país? Porque es bueno diversificar. O sea, nosotros entendemos que cualquier cosa invertida en la República Dominicana, si todo está invertido en la República Dominicana y está asociado a los mismos instrumentos en la República Dominicana, entonces cualquier cosa que le pase a la República Dominicana, Dios no quiera, claramente tiene riesgo dominicano ya inherentemente. Es bueno aclarar que eso no es a través de puestos de bolsa. No, eso es fuera del país. Eso diciendo que inclusive con administradores locales cualquier que hacen inversión. eso. O sea, si tú tienes un negocio y tú te prestas tú mismo el dinero y tú dices, bueno, este es mi negocio y yo soy el que manejo este negocio, yo tengo un negocio, yo estoy prestándome yo mismo dinero a mi negocio, o sea, yo estoy invirtiendo en mi propia empresa y lo estoy poniendo como préstamo. O sea, que yo mismo me pago rendimiento de mi propio dinero. Yo te digo, bien, perfecto, tú conoces la estructura de tu negocio, tú conoces tu negocio, pero tu negocio está en un área quizás que es vulnerable a cualquier choque negativo a la economía. Digamos un negocio en el área de supermercados o de negocios de venta de alimentos. Y tú puedes, y quizás está haciendo un rendimiento que sea mucho más alto que el que le puede ofrecer un puesto de bolsa o el que le puede ofrecer un fondo de inversión, el que le puede ofrecer hasta afuera. Pero sin embargo, el nivel de riesgo, cuando tú lo ajustas por riesgo, tu nivel de rendimiento quizás es mucho menor. Y la idea de que nosotros hemos estado planteando es que las personas tengan diferentes opciones y puedan diversificar el nivel de riesgo. Sí. Y eso depende también de en qué quieren invertir y para qué. Yo quiero ahorrar para comprar una segunda casa, una primera casa en 5 años. Entonces yo necesito un rendimiento que sea seguro y que sea un poquito alto para yo poder tener suficientemente ahorro para comprar esa casa en 5 años. Claro. Pero yo quiero que sea seguro porque yo no quiero perder lo que yo estoy ahorrando, que es para comprar mi casa. Pero si yo lo que estoy ahorrando quizá para pagarle los estudios a mi niña en 30 años, y yo lo que quiero es pagarle a la universidad a mi niña en 30 años, entonces tú puedes empezar ahorrando poco, pero tomando un poquito más de riesgo porque tiene un plazo de inversión mucho más alto. Entonces puedes tomar, inversiones ya que sean un poquito más riesgosas. Y para decirle un poquito más riesgoso, serían ya los fondos de inversión. Ya serían los fondos de inversión. Mira, Francisco, yo quiero que sigamos hablando de ese tema en el próximo segmento, porque yo quiero que hablemos un poquito de qué se hace en los mercados más desarrollados, cuál es esa brecha entre los mercados más desarrollados y República Dominicana y cómo hoy dominicanos acceden a otras opciones de inversión que pueden ser en moneda extranjera, porque inclusive pueden tener negocios en esa moneda extranjera y quisieran tener una inversión en moneda extranjera un poco para hacer el match ahí de su pasivo versus sus activos, y que abordemos un poco este tema de ese gap y de esos entonces retos que tiene la República Dominicana en cuanto al mercado de valores en el próximo sector.